So Yun-jae abrió los ojos e inmediatamente lo entendió por el olor. Café instantáneo barato. Polvo. El apartamento alquilado de otro, un estudio en Incheon que había alquilado 3 años atrás cuando se mudó por un trabajo en un almacén y se quedó porque era demasiado perezoso para buscar algo mejor. Fuera de la ventana, sol, cielo azul. A mediados de junio. 90 días. Se quedó tumbado y miró el techo durante exactamente 2 minutos. No por confusión, por costumbre. En su vida pasada, en las primeras semanas del diluvio, se había entrenado para dar a su cerebro 2 minutos cada mañana antes de empezar a pensar. De lo contrario, el cerebro comenzaría a entrar en pánico, y el pánico mataba más rápido que el agua. Luego se sentó, miró sus manos. 28 años, ambos meñiques intactos. En su vida pasada, había perdido el izquierdo el día 53 mientras desmantelaba una balsa. Sistema. Almacén del último día. Inicialización completa. Anfitrión identificado. So Yun-jae. Evento de regresión confirmado. Hasta el inicio del diluvio. 89 días, 14 horas, 7 minutos. Volumen de almacenamiento actual. 3 metros cúbicos. Estado del almacenamiento. Vacío. Primera tarea activada. Cerró la notificación mentalmente, como quien cierra de golpe una carpeta. Se levantó, se vistió, agarró su chaqueta. Al salir del edificio se encontró con su vecina del tercer piso. Una mujer de unos 50 años, siempre con una bolsa de red, siempre descontenta con el ascensor. Yun-jae, sí. ¿A dónde va tan temprano? A la tienda. Compre arroz si pasa por el lote. Hay rebajas hasta el viernes. Lo compraré, dijo Yun-jae. En 89 días, habrá agua hasta sus rodillas en su apartamento al atardecer del primer día. En el tercer día, hasta sus hombros. Al final de la primera semana, este edificio habrá desaparecido. Gracias, añadió. Ella se fue. Él la vio alejarse. Decírselo. No decírselo. Decírselo. No lo creerá. Decírselo de manera que lo crea. Y otros vendrán a ella, y más tras ellos. Y en 89 días te convertirás en un profeta al que nadie cree, o en un objetivo para quienes sí creyeron y quieren control sobre lo que tienes. Ahora no. Salió afuera. Las primeras 3 horas, So Yun-jae las pasó haciendo lo que en su vida pasada le había llevado 4 meses. Un mapa mental de Incheon, detallado. Había vivido aquí 3 años antes del diluvio y otros 6 meses durante él. Conocía cada almacén, cada punto elevado, cada puente que aguantaría la carga. Sabía qué funcionaría primero. Primero, altura. Su apartamento estaba en el 2.º piso. Eso significaba muerte hacia el 10.º día. Necesitaba un edificio en una colina o por encima del 6.º piso que pudiera convertirse en una base. Segundo, comida. No conservas del lote. Las conservas se agotarían. Necesitaba suministros antes del diluvio. Al por mayor, en silencio, sin llamar la atención. Tercero, Kim Hae-jin. Un almacén de electrónica usada en la zona industrial. En su vida pasada, Yun-jae se había enterado de él el día 30 cuando encontró el diario de un hombre muerto. Hae-jin había muerto el día 12, cediendo su lugar en un bote a un niño. Su almacén permaneció vacío otros 3 meses hasta que la banda del Arconte Pae lo encontró y se lo llevó todo. El almacén tenía 12 toneladas de arroz en bolsas selladas, 8.000 unidades de conservas y un generador. Hae-jin no sabía lo que tenía. Yun-jae llamó a un taxi. Encontró el almacén de inmediato. Recordaba la dirección de ese diario, que había leído de memoria hasta que las páginas mojadas se deshicieron entre sus dedos. Las puertas estaban abiertas. Dentro, un hombre de unos 45 años, corpulento, con mono de trabajo, escribía algo en un cuaderno en la mesa junto a la entrada. A su alrededor había neveras viejas, lavadoras, cajas de repuestos. Levantó la cabeza. ¿Qué quiere? ¿Alquilar el almacén?, dijo Yun-jae. ¿Para qué? Almacenamiento de alimentos. Hae-jin lo miró fijamente durante unos segundos. Esto es un almacén de electrónica usada, no un almacén de alimentos. Lo sé, no necesito un almacén certificado.
Necesito un lugar tranquilo con buena ventilación y paredes de metal. ¿Usted tiene eso? Hae-jin volvió a mirarlo fijamente. Luego dijo, ¿está bien, amigo? Sí, dijo Yun-jae. Solo quiero alquilar un rincón de su almacén. Pago en efectivo por adelantado. 3 meses. Una pausa. ¿3 meses por adelantado? Sí. Hae-jin cerró el cuaderno. ¿Por cuánto? Al atardecer, Yun-jae había pagado por un rincón de 20 metros cuadrados 2 meses por adelantado, en efectivo, sin contrato. Hae-jin miró el dinero con la expresión de un hombre que no entiende lo que está pasando, pero no va a rechazar el efectivo. ¿Dónde trabaja?, preguntó cuando Yun-jae ya se marchaba. En ningún sitio por el momento. ¿De qué vive? De ahorros. Hae-jin sacudió la cabeza. ¿Ahorros? ¿Para comida? ¿Para un almacén? ¿Sin contrato? Se rió entre dientes. Es usted un tipo raro. Lo sé, dijo Yun-jae. Hasta mañana. Esa noche, en el apartamento, abrió su portátil y comenzó a hacer una lista de la compra. No según el principio de ¿qué tiene buen sabor?, según el principio de calorías por litro de volumen, vida útil, precio al por mayor. Arroz, ideal. Trigo sarraceno, bueno. Leche en polvo, sí. Sal, esencial. La sal en 3 meses valdría más que el oro. Literalmente, no como metáfora. Medicamentos, antibióticos, no para él, para el comercio. Sistema. Primera tarea completada. Encontrar un lugar. Almacenamiento ampliado. 3,0 metros cúbicos a 4,5 metros cúbicos. Nueva tarea. Primera elección. Descripción. Conocerás a una persona que tiene 89 días de vida. Tienes información que puede salvarla. Esta es tu elección. Yun-jae miró la notificación. Hae-jin, el sistema lo sabe. Cerró el portátil. Se tumbó. Miró el techo. En mi vida pasada no supe de él hasta el día 30. Ahora lo sé. La diferencia es que si se lo digo, ¿lo creerá o no lo creerá? Si lo cree, se convierte en parte de lo que estoy construyendo. Si no lo cree, pierdo el almacén y el tiempo. Si no se lo digo, el día 12 cederá su lugar en el bote a un hijo de un extraño. Morirá en el agua a 500 metros de la orilla, y su almacén con 12 toneladas de arroz irá a la gente del Arconte Pae. Pensó durante mucho tiempo. Luego cogió el teléfono y escribió un mensaje al número de Hae-jin. Mañana por la mañana quiero hablar de algo serio. No sobre el alquiler, encuéntrate tiempo. 1 minuto después, llegó una respuesta. Eres un tipo raro, ven a las 8. Yun-jae dejó el teléfono. Sistema. Decisión tomada. Decírselo. Clasificación. Elección de supervivencia. Dificultad alta. Almacenamiento ampliado. 4,5 metros cúbicos a 6,0 metros cúbicos. Nota. El sistema no garantiza el resultado de la elección. Solo la ampliación por el hecho de tomarla. No garantiza el resultado. Yun-jae sonrió burlonamente. Por primera vez en todo el día. Lo sé, nada garantiza el resultado. Por eso exactamente volví. Resumen. Día -31. Para el día 31 antes del diluvio, Yun-jae tenía 8,4 toneladas de comida en el almacenamiento del sistema. El volumen había alcanzado 11 metros cúbicos tras una serie de decisiones difíciles. 2 aliados vivos. Hae-jin había creído el segundo día cuando Yun-jae le mostró el sistema. Y un viejo conocido de Hae-jin, un exbombero llamado Yang U-chan. Una base. El 6º piso de un edificio residencial en una colina en el norte de Incheon, alquilado bajo el pretexto de una oficina cero dinero en su cuenta. El problema. Necesitaba un bote. Más exactamente, el casco de una barcaza. Lo suficientemente grande para que 20 personas vivieran en él y para almacenar varias toneladas de carga. Había encontrado tal barcaza en el puerto. El propietario, un hombre llamado Tak, expescador, técnicamente en bancarrota ahora. La barcaza costaba más de lo que Yun-jae tenía. Tak dijo, «Tengo 2 hijos. Si me das la garantía de que sobrevivirán, la barcaza es tuya». Yun-jae lo miró.
Ahí estaba. Este no es un villano. Es un padre con 2 hijos y un negocio que se hunde, que ofrece lo único que le queda. Sus hijos a cambio de supervivencia. En mi vida pasada vi esto el día 60. La gente vendía a sus hijos en contratos de trabajo con bases flotantes. Lo llamaban empleo de menores. Los niños recibían comida y un techo. Los padres recibían una ración. Nadie decía en voz alta lo que era. Esto no empezó el día 60, empezó antes. Solo que entonces todavía era posible llamarlo con otros nombres. No puedo garantizar la supervivencia, dijo Yun Jae. Nadie puede. Tak apretó la mandíbula. Entonces, ¿qué puedes hacer? Darles un lugar en la base, comida y una oportunidad. Sin contrato sobre su trabajo. Viven como personas, no como mercancía. Silencio. ¿Sabes lo que viene?, preguntó Tak en voz baja. ¿Lo sabes de verdad? ¿Sí? Entonces dime una cosa. Tak lo miró a los ojos. ¿Los tomas porque necesitas la barcaza? ¿O porque ellos necesitan ayuda? Yun Jae no respondió de inmediato. Es una pregunta honesta. Merece una respuesta honesta. Ambas razones a la vez, dijo Yun Jae. Necesito la barcaza. Ellos necesitan protección. No voy a fingir que una no existe sin la otra. Tak lo miró durante mucho tiempo. Luego asintió lentamente. Honesto. Extendió la mano. Tenemos un trato. Sistema. Decisión tomada. Honestidad sobre el beneficio. Clasificación. Elección de supervivencia. Dificultad media. Nota. El sistema no registra la corrección de la decisión, solo su peso. Almacenamiento ampliado. 11 metros cúbicos a 13 metros cúbicos. Día 1 del diluvio. La lluvia empezó a las 4 de la mañana. No fuerte. No aterradora. Simplemente empezó y no se detuvo. Yun Jae estaba sentado en el techo de su edificio con un termo de café y miraba la ciudad. Incheon abajo dormía. Algunos faroles encendidos. Coches dispersos. Hae-jin salió junto a él. Se quedó de pie. Miró el cielo. Entonces, hoy, dijo. Sí, tenías razón. Todavía no puedo creer del todo que tenías razón. Es normal. Yun Jae sorbió su café. Mejor no creerlo y sobrevivir que creerlo y morir teniendo razón. Hae-jin estuvo en silencio un momento. ¿Cuánta gente sabe? Nuestros 8. Eso es suficiente. ¿Los vecinos? No. Un largo silencio. Le dije a mi hermana, dijo Hae-jin. En Suwon. Le dije que se fuera a terreno más alto. Lo sé. ¿Lo sabías? Ayer te vi hablar por teléfono durante mucho tiempo. Lo adiviné. Hae-jin lo miró. ¿Podrías haberlo prohibido? No, dijo Yun Jae. No podía. Y no quería. Una pausa. No fue, dijo Hae-jin en voz baja. Dijo que tenía paranoia. Yun Jae no respondió. Sabía que no iría. En su vida pasada, Hae-jin la había buscado durante 3 semanas. No la encontró. Esa fue una de las razones por las que cedió su lugar en el bote al hijo de un extraño. No porque fuera amable, aunque lo era, porque había perdido su razón para vivir. Esta vez no morirá el día 12, pero la pérdida es pérdida. No puedo quitársela. ¿Cuándo llegará el agua a Suwon?, preguntó Hae-jin. El día 4 las tierras bajas comenzarán a inundarse. El día 8, el centro de la ciudad. Si está en el tercer piso o más arriba, tiene otros 10 a 12 días. ¿Y luego? Luego depende de ella. Hae-jin asintió. Estuvo en silencio. Quiero encontrarla, dijo al final. Cuando tengamos la barcaza en marcha. Quiero ir a Suwon. Lo sé, dijo Yun Jae. Por eso la barcaza va a Suwon el día 9. Hae-jin lo miró. Ya lo habías planeado. Sí. ¿Por qué no lo dijiste? Porque tenías que preguntarlo tú mismo. No para que yo lo ofreciera. Una larga pausa. Eres un hombre raro, Yun Jae, dijo Hae-jin. Lo sé. Abajo, en la ciudad que aún dormía, los primeros charcos comenzaron a unirse. Día 34. Nivel del agua. 4º piso de la mayoría de los edificios. Para el día 34, el arconte Pae controlaba el río Han. Esto no ocurrió de la noche a la mañana.
ocurrió metódicamente. Primero la barcaza más grande, luego una red de botes, luego contratos de protección. Las bases flotantes pagaban una parte de su comida por protección frente a otros saqueadores. Luego, la protección dejó de ser voluntaria. Todo se comerciaba en su mercado. Conservas, caras. Agua limpia, muy cara. Medicamentos, precio negociable. Y el trato siempre era a favor de Pae. Y personas, no esclavos. Nadie usaba la palabra esclavos. Decían contrato de trabajo. Decían empleo temporal. Decían, tus hijos recibirán una ración y un lugar bajo techo. La gente hacía cola. No porque fueran estúpidos, porque el agua les llegaba al cuello, no habían comido en 3 días, y el niño tenía 6 años. Yun-jae observaba desde lejos, desde un pequeño bote camuflado como escombros, con binoculares. A su lado estaba sentada Pak Solmi. Había aparecido el día 22. Encontró su base ella sola. Pidió un lugar ella sola. Explicó brevemente. Sé cómo opera el Arconte Pae. Estuve por dentro. Me fui. No tengo a dónde ir, pero sé lo que tú no sabes. Yun-jae la dejó entrar. Jae-jin estaba en contra. Jang Uk-chan se abstuvo. Ahora Solmi miraba hacia el mercado con la expresión de alguien que había visto esto muchas veces antes. «Esa mujer con el niño», dijo en voz baja. «La tercera por la izquierda en la fila. ¿La ves? Sí. Lleva aquí el segundo día. Ayer estuvo en la misma fila. Se fue con las manos vacías. No tiene nada que Pae quiera como pago. Hoy volvió. Una pausa. Hoy trajo a su hija». Yun-jae bajó los binoculares. «La niña parece tener unos 10 años», continuó Solmi con calma. «Pae toma niños de 8 a 14 años. Los llama ayudantes. En la base llevan agua, limpian, cocinan, comen una vez al día. Las madres reciben una ración una vez a la semana». Viste eso desde dentro. Lo viví desde dentro. No lo miraba. Tenía 19 años. No era una niña, pero la mecánica era la misma. Silencio. El agua golpeaba contra el casco. «No podemos llevarlos a todos», dijo Yun-jae. «Lo sé. Si empezamos a competir abiertamente con Pae, nos destruirá. Tiene 120 personas. Nosotros tenemos 14. «Lo sé», repitió Solmi. «Por eso no digo salva a todos». Finalmente lo miró. «Digo, esa mujer y la niña, ¿podemos?» Yun-jae miró la fila. Una mujer, una niña. Si los tomamos en silencio, Pae no se dará cuenta. Si se da cuenta, habrá una pregunta. La pregunta se convertirá en un incidente. El incidente se convertirá en una guerra. Pero si no los tomamos, sabré que vi y no hice nada. «Sí», dijo, «podemos». Sistema, decisión tomada. Clasificación. Elección de supervivencia con riesgo conocido. Almacenamiento ampliado. 18 metros cúbicos a 20 metros cúbicos. Nota. El almacenamiento no guarda personas, pero las decisiones sobre personas lo amplían. Día 61. Nivel del agua. 7º piso. 31 personas en la barcaza. Comida en el almacenamiento para 4 meses con el registro actual. El almacenamiento ahora 31 metros cúbicos. Cada decisión difícil había traído crecimiento y en 2 meses había habido muchas decisiones. Pero el Arconte Pae sabía de ellos. No todo, pero suficiente. Que la pequeña base sin nombre siempre tenía comida. Que nunca pasaban hambre. Que la gente venía a ellos y era acogida. Selectivamente, pero acogida. El día 61 Pae envió a un hombre con una propuesta. El nombre del hombre era Nam Gi-cheol, exdirector de banco, ahora negociador de Pae. Bien vestido según los estándares del diluvio. Chaqueta limpia, pantalones sin arrugas, manos sin callos. Se sentó frente a Yun-jae en la popa de la barcaza. «El Arconte Pae propone una alianza», dijo. «Le escucho. Recibirá protección. Total. Nadie toca su base, su gente, sus suministros. A cambio, Nam Gi-cheol colocó una hoja de papel sobre la mesa.
el 20% de su suministro de alimentos mensualmente, y información sobre cómo mantiene su comida fresca. Ahí estaba. Sabe del almacenamiento, o lo sospecha. Sistema, dijo Yun-jae en voz alta. No al sistema, sino a Gicheol. ¿Ha oído esa palabra? El rostro de Gicheol no cambió, pero por una fracción de segundo se quedó inmóvil. Lo he oído, dijo con cautela. Entonces entiende que el 20% y la información no son lo mismo. El arconte está dispuesto a discutir los términos. No hay términos, dijo Yun-jae. El sistema pertenece al anfitrión. No es una tecnología que pueda transferirse. Si el arconte Pae entiende eso, no tenemos nada de qué hablar. Si no lo entiende, enviará hombres, no un negociador. Una pausa. Enviará hombres de todas formas. Ambos lo sabemos. La única pregunta es, ¿cuándo? Gicheol lo miró durante mucho tiempo. «Eres un hombre inteligente», dijo al final. «No, solo he vivido 2 veces». Gicheol parpadeó. ¿Qué? Nada. Yun-jae se puso de pie. «Dígale al arconte, no soy ni enemigo ni aliado. Solo quiero que mi gente viva. Si puede aceptar eso como algo dado, nunca chocaremos. Si no puede, chocaremos en mis términos. Tiene 30 personas. Él tiene 120. Lo sé. Por eso tengo un arma diferente». Gicheol abandonó el bote con el aspecto de un hombre que había recibido una respuesta que no esperaba. Esa noche, Yun-jae estaba sentado en la proa de la barcaza. Agua oscura por todas partes. Plana, tranquila, como si no hubiera matado a media ciudad. Solmi salió tras él. Trajo 2 tazas de té. Le dirá todo a Pae, dijo. Por supuesto. Pae enviará hombres en 3 o 4 días. 2, corrigió Yun-jae. No es paciente. Entonces necesitamos un plan. Tengo uno. Quiero conocerlo. Yun-jae la miró. Solmi lo miró de vuelta con firmeza. Sin miedo, sin súplica. Solo quiero saberlo, porque soy parte de esto. Pae cree que tengo un almacenamiento de comida, dijo Yun-jae. Quiere la comida, así que me necesita vivo. Al menos por ahora. Matarme de inmediato no es rentable, porque no se sabe qué le pasaría al almacenamiento. Una pausa. Esa es la única protección que tenemos. Eso no es protección, dijo Solmi. Es una amenaza diferida. Sí, por eso en 2 días necesitamos ser lo suficientemente valiosos como para que no pueda permitirse destruirnos ni siquiera sin el almacenamiento. ¿Cómo? Necesitamos aliados. Otras bases que Pae no haya absorbido aún. No hay muchas, pero existen. Si para mañana por la mañana saben que existimos y tenemos algo que Pae no tiene, nos convertimos en un nodo en una red. Y los nodos no se destruyen. Solmi estuvo en silencio un momento. ¿Hiciste esto en tu vida pasada? No. En mi vida pasada trabajé para Pae. ¿Por qué? Porque no conocía otra salida. Yun-jae sorbió su té. Ahora sí, la gente cree que mi fuerza es la comida. Que soy fuerte porque tengo un almacenamiento donde nada se pudre. Que mientras otros buscan conservas en supermercados inundados, yo puedo sacar arroz de la nada. Es verdad, pero no es toda la verdad. El verdadero poder del almacenamiento no está en lo que hay dentro. Está en lo que le hace a la gente a su alrededor. Cuando una persona tiene comida, piensa. Cuando tiene hambre, solo sobrevive. La diferencia entre esos 2 estados es la diferencia entre un ser humano y un animal. No en mal sentido. En un sentido honesto. Vi a personas inteligentes vender a sus hijos por 3 latas. Vi a personas amables matar a sus vecinos por una bolsa de arroz. No los juzgo, los entiendo. Por eso exactamente mi trabajo no es ser un héroe. Mi trabajo es mantener a las personas en este lado de la línea. Mientras tengan comida, tienen elección. Mientras tengan elección, son humanos. El sistema se expande a partir de decisiones difíciles. Pensé durante mucho tiempo sobre por qué específicamente a partir de decisiones. ¿Por qué no a partir de muertes? No de niveles, no de puntos. Luego lo entendí. El apocalipsis no son los monstruos, no el agua, no la oscuridad. El apocalipsis es el momento en que las personas dejan de tomar decisiones y simplemente empiezan a reaccionar. Cada vez que tomo una decisión,
¿Una real, difícil, sin garantía de la respuesta correcta? Me resisto a eso. Por eso crece el almacenamiento. No porque sea fuerte, porque todavía no me he roto. El agua no solo inundó las ciudades, cambió lo que terminó dentro de ella. No de inmediato, no dramáticamente, gradualmente, como suceden todas las cosas más terribles. El día 21, las personas comenzaron a desaparecer en los distritos inundados. No ahogarse, desaparecer. Un bote parte y no regresa. Un buceador va a buscar suministros y no sale a la superficie. Sonidos bajo el agua. No burbujas, no corriente. Algo más. El día 28, el primer mutante salió a la superficie. 3 personas lo vieron. Uno sobrevivió, y solo porque saltó desde el tercer piso al agua y nadó sin parar durante 40 minutos. Descripción: un humano, o había sido un humano. Se mueve bajo el agua como un pez. En el aire más lento, pero no mucho. Ojos sin pupilas, completamente blancos. Dedos más largos de lo normal, con algo parecido a membranas entre ellos. Reacciona al sonido con más agudeza que a la luz. Lo más aterrador, reconocible. El primer mutante llevaba una chaqueta con el logo de una empresa de construcción. La chaqueta de alguien, el marido, vecino, colega de alguien. Día 37. Nivel del agua, entre el cuarto y el quinto piso. Yun-jae se enteró de los mutantes antes que los demás. No porque los hubiera visto en su vida pasada. En su vida pasada había muerto el día 180, y el primer ataque documentado a una base había ocurrido el día 192. Ya estaba muerto para entonces. Se enteró porque el sistema le había advertido. Almacén del último día. Advertencia. Anomalía en un radio de 400 metros. Objeto biológico. Tipo: no clasificado. Comportamiento: territorial. Aproximándose. Recomendación: no estar junto a la barandilla. Distancia: 280 metros. Disminuyendo. Yun-jae estaba leyendo esto a las 4 de la madrugada, sentado en la barandilla. Retiró los pies del borde lentamente, sin movimientos bruscos, y dio 2 pasos atrás. El agua estaba oscura, tranquila. La luna se reflejaba de manera uniforme. Luego, la luna dejó de reflejarse. Algo pasó por debajo de la superficie. Grande, lento, sin salpicadura. Sistema distancia: 40 metros. El objeto se ha detenido. Observando. Yun-jae no se movió. 40 metros. Eso está casi aquí mismo. Si ataca, tengo 3 segundos hasta la barandilla. No está atacando. Está observando. Así que sabe cómo observar. Evaluar. Esto no es un reflejo animal. Se bajó lentamente al suelo. Se sentó, no se quedó de pie. Silueta más pequeña. Durante 5 minutos se miraron el uno al otro a través de 40 metros de agua oscura. Luego se fue. Silenciosamente. La luna simplemente volvió a reflejarse de manera uniforme. Sistema. El objeto se ha ido. Motivo: desconocido. Nota: el objeto estaba dentro del alcance de ataque. No atacó. Clasificación de comportamiento: reconocimiento. Yun-jae se quedó sentado otros 10 minutos. Luego se levantó, entró y despertó a Jae-jin. «Necesitamos hablar». Jae-jin abrió los ojos. Miró la expresión de Yun-jae. ¿Ahora? Sí. Jae-jin se incorporó. Hablaron en la cabina del timón, en voz baja, para no despertar a los demás. Yun-jae lo expuso todo brevemente, sin excesos. El sistema. El objeto bajo el agua. Reconocimiento. Jae-jin escuchó con el rostro de un hombre que había agotado su cuota de malas noticias, pero escuchaba de todas formas. «Mutantes», dijo cuando Yun-jae terminó. No como pregunta, como declaración, presumiblemente. Personas alteradas por el agua, o por algo en el agua. ¿Cuántos hay? No lo sé. Sentí o percibí 1. El sistema no da un número exacto. ¿Atacan a personas? Ha habido casos, no de manera sistemática. Todavía no. Yun-jae hizo una pausa. Pero lo que vino por la noche nos estaba estudiando, no cazando. Eso es peor.
Jae-jin se frotó la cara. Peor porque cazar es instintivo y estudiar es estrategia. Un largo silencio. Fuera del ojo de buey. Oscuridad, agua, quietud. Jang-uk-chan puede bucear, dijo Jae-jin al final. Lo sé. ¿Reconocimiento desde abajo? No. Yun-jae sacudió la cabeza. Ahora no. Primero necesitamos entender cómo reaccionan a la luz, al sonido, al movimiento. Antes de que alguien entre al agua, necesito respuestas a esas 3 preguntas. Jae-jin lo miró. ¿Tienes una forma de obtenerlas? Yun-jae sacó su cuaderno. 3 puntos, ya escritos. Tengo una idea. Arriesgada. ¿Cuánto de arriesgada? Para una persona, alta. Para el almacenamiento, 0. Jae-jin entornó los ojos. ¿Qué vas a hacer con el almacenamiento? Alimentarlos, dijo Yun-jae. Día 38. Mediodía. La idea era simple y un poco descabellada. Si los mutantes habían sido humanos alguna vez, algo de los instintos humanos podría haber permanecido, incluyendo el hambre en sentido humano. No cazando, sino una atracción hacia lo familiar. El olor de la comida. De arroz cocido, caldo caliente, algo que conocían antes del agua. Yun-jae sacó del almacenamiento una gran olla de trigo sarraceno cocido 3 semanas atrás, conservado perfectamente, caliente como si acabara de salir del fuego. Lo colocó en la popa en la cubierta abierta. Los demás lo miraban con distintos grados de escepticismo. ¿Quieres alimentar a los mutantes?, dijo Solmi. Quiero ver cómo reaccionan al olor de la comida. ¿Y si simplemente atacan? Si atacan, aprenderemos que reaccionan agresivamente a un olor abierto. Eso también es información. Nos matarán por información, dijo Jang-uk-chan desde la entrada. No nos matarán. Yun-jae colocó a la gente de antemano. Jae-jin con un palo largo en el lado de estribor. Uk-chan con una lanza casera en el lado de babor. Solmi en la cabina del timón observando y lista con la orden de retirada. Si algo sube a bordo, lo empujamos, nos vamos, no matamos. ¿Por qué no matar? Porque si son inteligentes, la primera muerte significará guerra. Una pausa. Primero, quiero intentar no luchar. Solmi lo miró durante mucho tiempo. ¿Crees que es posible negociar con ellos? Creo que hay que comprobarlo antes de matar. Esperaron 2 horas. Nada. Yun-jae estaba sentado en la popa, mirando el agua. La olla se enfriaba. El olor del trigo sarraceno se extendía por el agua, extrañamente acogedor entre los tejados de hormigón inundados. Luego el sistema se activó. Sistema, objeto detectado, 120 metros. Segundo objeto, 140 metros. Tercero, 90 metros. No se acercan simultáneamente. Están rodeando. 3, dijo Yun-jae en voz alta, sin levantar la voz. En triángulo. Jae-jin, Uk-chan. Mantengan la calma, no se muevan. El agua estaba en silencio. Luego movimiento en el lado de estribor, no en la superficie. Debajo de ella, una sombra, grande, 2 metros, quizás más, lenta. Se detuvo a 1 metro del casco de la barcaza. Yun-jae miró hacia abajo sobre la barandilla. En el agua oscura, ojos blancos, mirando hacia arriba, directamente a él. Me está mirando, no a la olla de comida, a mí. No apartó la mirada. 30 segundos, 40, 1 minuto. Luego lentamente, sin prisa, la sombra se hundió más. Los 3 desaparecieron simultáneamente. Sistema. Los objetos se han ido. Sin amenaza. Clasificación de comportamiento actualizada. Evaluación. Nota. Los objetos respondieron al anfitrión, no al olor. Posible razón. El almacenamiento emite una señal percibida por ellos como anómala. La aclaración requiere observación repetida. ¿Qué pasó?, preguntó Jae-jin en voz baja. Me estaban mirando, dijo Yun-jae. No a la comida. ¿Por qué? No lo sé todavía. Metió la olla de vuelta en el almacenamiento. Pero no atacaron. Eso es lo primero. Eso no es un éxito, dijo Solmi desde la cabina del timón. Es solo... todavía no. Lo sé. Yun-jae escribió en su cuaderno. Pero todavía no es tiempo. Día 42.
2:14 de madrugada. El tiempo se agotó el día 42. No porque los mutantes decidieran atacarlos, porque alguien más atacó a los mutantes y huyeron del peligro en una dirección aleatoria, en la dirección de la barcaza. Los hombres del Arconte Pae habían decidido limpiar una sección del río usando artefactos explosivos submarinos improvisados. Expulsaban un premio, oro de una cámara acorazada de un banco inundado en el fondo. Los mutantes estorbaban a los buzos. Yun-Jae escuchó las explosiones a las 2 de la madrugada. Distantes, amortiguadas, como puños golpeando bajo el agua. Sistema alerta. Múltiples objetos, moviéndose caóticamente. Dirección, hacia la base. Distancia, 600 metros. Velocidad, alta. Número, no menos de 8. Estado, pánico. Yun-Jae estaba de pie en 3 segundos. Todo el mundo arriba. No un grito. Una voz firme y clara, sin pánico. Mutantes. 8 o más. 4 minutos. 31 personas. El sueño abandonó a la mayoría de ellos al instante. Después de 40 días de diluvio, la gente había aprendido a despertar con un tono de voz. Niños y no combatientes adentro, sellad las escotillas, ordenó Yun-Jae moviéndose hacia la popa. Combatientes en las barandillas, en parejas. Hae-jin, estribor, Uchan, babor, Solmi, ya estoy aquí, dijo Solmi apareciendo con 2 ganchos de bote caseros. 30 personas en posición en 2 minutos y medio. Sistema distancia, 200 metros. Los objetos no reducen la velocidad, no están atacando, están huyendo. Su base es un obstáculo en su camino. No quieren atacarnos, están en pánico. Pero un mutante en pánico de 2 metros chocando contra el casco a toda velocidad es la misma muerte. ¡Palos afuera!, gritó Yun-Jae. No dejarlos subir a bordo, no matar, empujarlos hacia atrás. El primero apareció en el lado de estribor. Yun-Jae lo vio antes que los demás. El sistema dio un marcador. Una sombra bajo la superficie, luego un salto brusco hacia arriba y salió del agua hasta el nivel de la cubierta. Un humano. Ese fue el primer pensamiento. Porque era un humano. Un hombre, probablemente de unos 30 años, corpulento, ropa en jirones, fusionada duramente con el cuerpo, piel azulada, casi translúcida a la luz de la luna, venas visibles a través de ella, brazos alargados, erróneos, con membranas oscuras entre los dedos, ojos blancos, sin pupilas, y en esos ojos, no ira, terror. No miraba a las personas, miraba el agua de la que había venido. Hae-jin golpeó con su palo. No a él, junto a él, en el casco. Sonido. Vibración. El mutante se estremeció. Miró a Hae-jin. Una pausa. Un segundo, quizás 2. Luego saltó de vuelta al agua. ¡Estribor despejado!, gritó Hae-jin. En el lado de babor no fue tan limpio. Eran 3 allí y no estaban saliendo de golpe. Estaban trepando, lentamente, aferrándose al casco de la barcaza. No de manera agresiva, como personas que se ahogan y se aferran a cualquier cosa. Uk-chan retenía a uno con el palo. Un segundo ya había alcanzado la parte superior de la barandilla. Yun-Jae llegó en 4 segundos. El mutante, una mujer, joven, de no más de 25 años de apariencia, se aferraba al borde con ambas manos, mirando a Yun-Jae con ojos blancos, boca abierta. Estaba respirando, con dificultad, con un jadeo, como una persona que ha estado corriendo durante mucho tiempo. Está respirando aire. Eso significa que los pulmones funcionan. Eso significa que no es completamente acuática. Está asustada. Yun-Jae no tomó el palo. Se bajó a una rodilla, al nivel de su rostro, y dijo en voz baja: «Nadie te hará daño. Aquí estás segura». No sabía si ella escuchaba, si entendía, si algo humano quedaba dentro de ella capaz de recibir palabras. Los ojos blancos lo miraron. «Solmi», dijo Yun-Jae sin darse la vuelta. «Sí, saca pan del almacenamiento. Un trozo. Una pausa. ¿En serio?» «Sí». Podía oír el escepticismo en su silencio, pero después de unos segundos apareció un trozo de pan junto a él. Ordinario, blanco,
caliente como si acabara de salir del horno. Yun-jae lo tomó. Se lo ofreció al mutante. Ojos blancos, al pan. A Yun-jae, al pan. El olor. Recuerda el olor del pan. Dentro de ella, en algún lugar, lo recuerda. Lentamente, muy lentamente, una mano soltó el borde. Tomó el pan. Desapareció bajo el agua. Silenciosamente, sin salpicadura. Los demás se fueron en un minuto. Las explosiones de Pae habían cesado. El pánico en el agua se había calmado y simplemente se disolvieron en la oscuridad. El silencio cayó sobre la barcaza. 31 personas. Nadie herido. Nadie muerto. En ninguno de los dos lados. Ukchan fue el primero en romper el silencio. ¿Le diste pan a un mutante? Sí. Uno que casi subió a bordo. No casi subió a bordo. Subió a bordo. Le pedí que se fuera. Pedí. Sí. Ukchan lo miró con la expresión de un hombre que se había quedado sin palabras apropiadas. Yun-jae sí, dijo al final. ¿Entiende que si no se hubiera ido nos habrían comido a todos? Se fue. Pero podría no haberse ido. Podría, admitió Yun-jae. Entonces habríamos luchado. Pero primero tenía que intentar no luchar. Sistema. Decisión tomada. Contacto en lugar de conflicto. Clasificación. Elección de supervivencia. Alta incertidumbre. Almacenamiento ampliado. 20 metros cúbicos a 23 metros cúbicos. Nuevo estado. Los objetos de tipo 1 han registrado al anfitrión como fuente neutral. Nota. Esto no significa seguro. Significa no enemigo. Por ahora. Solmi se acercó. Se quedó junto a él, mirando el agua. «La que le diste el pan», dijo en voz baja. ¿Notaste sus manos? Sí. Manicura. Restos de esmalte. Rosa. Yun-jae guardó silencio. Alguien se pintó las uñas. Antes del diluvio. Vivía una vida normal. Solmi habló con calma, sin un temblor en la voz. Lo había dominado. Y ahora trepa a la barcaza de alguien a las 2 de la madrugada con ojos blancos. Sí, esto podría haberle pasado a cualquiera de nosotros. Podría. Por eso no los matas. Yun-jae la miró. En parte, dijo honestamente. En parte, porque si se organizan y deciden destruirnos, nos destruirán. 30 contra 8 no está a nuestro favor. Así que se necesita una estrategia diferente. Y en parte, miró el agua. En parte porque en mi vida pasada nadie intentó darles pan. Empezamos a matarlos de inmediato. ¿Y qué pasó? Se organizaron. Una pausa. Para el día 180 había miles de ellos. Solmi estuvo en silencio durante mucho tiempo. Entonces ahora estás intentando un camino diferente. Sí, puede que no funcione. Lo sé. Y entonces estaremos en la misma posición. No. Yun-jae se levantó. Entonces estaremos en la misma posición, pero más tarde. Y con un almacenamiento más grande. Día 51, 17:40. El mundo cambia despacio, y luego de golpe. 51 días sin un enfrentamiento armado directo. Cautela, observación, posicionamiento, contacto con otras bases de supervivientes. Trabajo tranquilo, invisible desde fuera. Luego todo a la vez. Esto no vino de los mutantes. Esto vino de los hombres del Arconte Pae. 7 botes, 42 personas, armados, no excelentemente, pero bien, escopetas, ballestas caseras, 2 rifles. Y lo peor de todo, no vinieron a través del agua, vinieron a través del puente, o más bien por lo que quedaba de él. Varios tramos todavía sobresalían por encima del nivel del agua. Estrechos, poco fiables, pero suficientes para que pequeños grupos cruzaran a pie entre las bases en los tejados. Yun-jae sabía esto. No había contado con que Pae también lo supiera. Sistema, aproximación. 42 objetos. Armados. Dirección. Tramo norte del puente. Distancia a la base. 310 metros. Disminuyendo. Intención. Probablemente, captura. No destrucción. El objetivo es el anfitrión vivo. Solmi, dijo Yun-jae. Lo veo. Ya estaba con los binoculares. 7 botes cerrando desde el agua, los soldados de a pie cruzando por el tramo.
Cerco clásico. ¿Cuántos tenemos? Combatientes, 19. Armas, palos, 2 cuchillos, una escopeta con 6 cartuchos. Bajó los binoculares. Mal. Sí. Yun Jae miraba el puente. Pero vienen a capturar, no a destruir. Eso significa que me necesitan vivo. Por ahora. Eso es tiempo. 3 minutos, dijo Uchan. 3 minutos hasta el puente si no tienen prisa. No tienen prisa. Yun Jae ya se movía hacia adentro. Jae-jin, lleva a los no combatientes a la cubierta inferior, séllala. Ukchan, quédate en la popa con la escopeta. No dispares. Mantén la distancia. ¿Y tú? Yun Jae ya estaba abriendo el almacenamiento. La idea era simple, pero para que funcionara, necesitaba entender una cosa del almacenamiento que había entendido el día 39. El almacenamiento detiene el tiempo en su interior. Todo lo colocado en él se congela. Temperatura, condición, impulso. Impulso. El día 39 había metido una piedra dentro del almacenamiento, lanzada con velocidad. La sacó. La piedra salió a la misma velocidad a la que había sido lanzada, como si el almacenamiento hubiera comprimido el momento del lanzamiento y lo devolviera sin pérdida. Energía cinética conservada. Pasó 3 días probando esto con distintos objetos. El resultado era el mismo cada vez. El almacenamiento no solo conserva la materia, conserva el estado en el momento de la colocación. Ahora mismo en su almacenamiento había 200 litros de agua bombeada bajo presión 3 semanas atrás y 300 kilogramos de arroz en bolsas selladas, cargados con una carretilla elevadora. Y lo más importante, la cadena del ancla de la barcaza. 40 metros de cadena de acero tomada de un carguero muerto, enrollada y asegurada en el momento de máxima tensión. Yun Jae salió a la proa de la barcaza. Los hombres de Pae ya estaban en el tramo del puente, visibles claramente a 30 metros del borde, donde cruzarían al tejado del edificio junto a la barcaza. Al frente caminaba un hombre corpulento con una escopeta lista. No Nam Gi-cheol. Alguien más, operativo. Vio a Yun Jae. Se detuvo. «¡Soy Yun Jae!», gritó por encima del agua. «El arconte Pae ofrece por última vez. Depón tus armas. Abre la base. Todos viven». «¿Cuántos cartuchos tienes?», gritó Yunji de vuelta. Una pausa. «¿Qué? ¿Cartuchos? ¿Cuántos? Necesito entender si vale la pena negociar o si podemos ir directo al asunto». El hombre frunció el ceño. Cambiaron miradas con la gente cercana. «Estás fanfarroneando. No tienes nada». «Tengo el almacenamiento», dijo Yun Jae. «Lo sabes. Por eso estás aquí. El almacenamiento es para comida. No es un arma. Vamos a averiguarlo». Sacó lo primero del almacenamiento. El agua a presión. No dramáticamente. No cinematográficamente. Simplemente 200 litros de agua comprimida por una bomba 3 semanas atrás salieron del almacenamiento en un chorro horizontal. No fino, sino ancho, como de una manguera contra incendios en el peor día de su vida. Golpeó el tramo del puente, no a las personas, junto a ellas, en un pilar de soporte. Vibración, salpicadura, segadora. Los hombres de Pae se echaron hacia atrás. 2 resbalaron en el metal mojado. Uno se agarró, el otro cayó al agua. Gritó. Lo sacaron desde un bote. Nadie murió. Pero la pausa fue suficiente. «Escúchenme», dijo Yun Jae, y su voz fue tal que la gente en el puente escuchó. «Tienen un hombre en el agua. Sus botes están ahora en una zona donde viven mutantes. Perciben la vibración y el ruido. Han hecho mucho ruido en los últimos minutos». Una pausa. «Tienen 3 minutos antes de que el primer mutante venga a comprobar qué está pasando. Les ofrezco la oportunidad de sacar a su hombre del agua y marcharse». «No puedes...». «Todavía tengo 180 litros bajo presión en el almacenamiento. Una cadena de ancla bajo 40 metros de tensión. Y 300 kilos de arroz en bolsas que, con la trayectoria correcta, producirán aproximadamente el mismo efecto que un saco de arena a velocidad». Yun Jae habló con calma. «No quiero matarlos. Son la gente de Pae, pero son personas. Vinieron aquí porque no tienen elección, y él es su único recurso ahora mismo. Lo entiendo. Silencio. Pero no me rendiré. Y si atacan mi base,
Su gente morirá. No toda, pero algo. ¿Y para qué? ¿Para que Pae obtenga un almacenamiento que solo funciona para mí? Observó vacilar al negociador. Sabe que tengo razón sobre el almacenamiento. Jicheol le dijo, el almacenamiento está vinculado al anfitrión. Mata al anfitrión, pierde el sistema. Así que captura, no destrucción. Pero la captura no funciona si el anfitrión resiste y tiene algo con qué resistir. Sistema vibración en el agua. Dirección suroeste. Objetos biológicos tipo 1. 3. Distancia a los botes de Pae, 190 metros. Aproximándose. 200 metros, dijo Yunjae en voz alta. Suroeste. Tienen menos de 2 minutos. El negociador miró el agua. Luego a Yunjae. Esto no ha terminado, dijo. Lo sé. Yunjae no se movió. Pero hoy sí. 40 segundos para tomar una decisión. Luego la orden de retirada. Los botes giraban. Los hombres retrocedían del tramo. El que había caído al agua ya había sido sacado. Estaba sentado en la popa, temblando, vivo. Se fueron. Los mutantes aparecieron 80 segundos después. 3 siluetas bajo el agua. Pasaron de largo. No se detuvieron. Silencio en la barcaza. Luego Ukchan bajó lentamente la escopeta. ¿Usaste arroz como arma? Teóricamente. No fue necesario. ¿Y agua a presión? Sí. ¿De un almacenamiento de alimentos? Sí. Ukchan lo miró durante mucho tiempo. Luego dijo, muy en voz baja, ¿estás loco? No, dijo Yunjae. Solo pienso de manera diferente. Sistema. Conflicto resuelto sin resultado letal. Clasificación. Elección de supervivencia. Dificultad máxima. Almacenamiento ampliado. 23 metros cúbicos a 28 metros cúbicos. Nuevo estado desbloqueado. Negociador. Descripción. El anfitrión eligió 2 veces el diálogo donde otros habrían elegido la fuerza. El sistema registra el patrón. Nota. El arconte Pae no se retirará. Esto fue una prueba, no un ataque. El siguiente contacto será de diferente naturaleza. No militar. Esa noche Yunjae escribió en su cuaderno. Día 51. Primera batalla ganada sin muertes. Pae ahora conoce nuestras capacidades. Eso es malo. Los mutantes no atacaron los botes de Pae. ¿Por qué? Deberían haber percibido el ruido. Lo percibieron, pero no atacaron. Pregunta. ¿Tienen miedo de la gente de Pae? ¿O los conocen? Subrayó la última línea. 2 veces. Si Pae ha encontrado una manera de interactuar con los mutantes, el panorama completo cambia completamente. Fuera del ojo de buey, agua oscura plana, tranquila, como si nada hubiera pasado. Yunjae cerró el cuaderno. 30 días hasta que Pae vuelva. Quizás menos. Hay que estar listo a tiempo. Día 53. Mañana. Yunjae no había dormido en toda la noche. No de miedo, de una pregunta que no lo había dejado desde el momento en que los mutantes pasaron junto a los botes de Pae sin atacar. En su vida pasada, los mutantes atacaban a todos indiscriminadamente. A partir del día 190, lanzaron ataques masivos contra las bases flotantes, organizados, coordinados, como si alguien diera la orden. En aquel entonces, todos pensaban que era instinto de manada, la evolución de un nuevo depredador. Pero, ¿y si no era evolución? ¿Y si alguien les había enseñado? Sistema. El anfitrión no ha dormido en 19 horas. Nota. El sistema no regula la fisiología, pero registra. Recomendación: comer. Lo sé, dijo Yunjae en voz baja. Sacó arroz del almacenamiento. Frío. Es decir, tan caliente como estaba cuando fue colocado allí 3 días atrás. Comió de pie junto al ojo de buey. Fuera del cristal, mañana, gris, plana, agua hasta el horizonte, cimas de edificios asomando de ella como dientes rotos. Un golpe en la puerta. Pase. Solmi, sosteniendo una taza de té que había encontrado en algún lugar. No dormiste, dijo, no como pregunta. No. Entró, se sentó en una caja junto a la pared. Sostuvo la taza con ambas manos. Estuve pensando toda la noche en lo mismo, dijo, en los mutantes
y en Pae. Sí, miró dentro de la taza. Cuando estaba en su base, había alguien, un asesor. Se llamaba Lee Bomsok, ex biólogo. Especialización en entornos acuáticos. Pae lo trajo el día 25, no supe por qué. Yun-jae dejó de comer. ¿Y ahora sí? ¡Lo sospecho! Solmi levantó los ojos. Bomsok hablaba del agua como un medio con memoria, que el agua absorbe señales bioquímicas, que los organismos alterados por esa agua podrían teóricamente ser sensibles a esas señales como comandos. Feromonas, dijo Yun-jae despacio. O algo parecido. Un lenguaje químico. Si Bomsok descubrió el mecanismo, si encontró una manera de reproducir esas señales artificialmente, entonces Pae puede controlar a los mutantes, terminó Yun-jae. Silencio. Fuera del ojo de buey, agua. Tranquila, indiferente. Esto lo cambia todo, dijo al final. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando Bomsok? Lleva trabajando desde el día 25. Eso es casi un mes. Suficiente para resultados básicos, dijo Solmi. Si es inteligente. Y lo es. Yun-jae dejó el cuenco. Fue hacia el ojo de buey. Miró el agua. Pae con un ejército de mutantes. 120 personas más criaturas que se mueven por el agua más rápido que cualquier bote y no tienen miedo a la oscuridad. Contra 31 personas y un almacenamiento de alimentos. Alguien en mi posición empezaría a pensar en armas. También pensaba en armas, pero en otra cosa primero. Necesitamos a Bomsok, dijo Yun-jae. Solmi lo miró. Está en la base de Pae. Lo sé, con guardias armados. Lo sé. ¿Quieres sacarlo? Quiero hablar con él, corrigió Yun-jae. Son cosas diferentes. Día 55. Mediodía. El mercado de Pae funcionaba todos los días de 10 a 2. Técnicamente abierto. Cualquiera podía venir, cualquiera podía comerciar. Pae tomaba el 20% de cada trato por seguridad y no mataba a quienes pagaban honestamente. Era un movimiento brillante. En lugar de robar a la gente, creaba dependencia. La gente venía porque no había otro lugar. Venían y dejaban parte de lo que tenían, cada día, voluntariamente. Yun-jae llegó solo, en un pequeño bote, sin armas, con una chaqueta ordinaria. Hae-jin estaba en contra. Uk-chan estaba categóricamente en contra. Solmi dijo, voy contigo. Él se negó. Si voy solo soy un invitado. Si somos dos, somos una delegación. A las delegaciones las detienen. También podrían detenerte a ti, dijo Hae-jin. No me detendrán. Pae necesita el almacenamiento vivo y conectado al anfitrión. No me tocará en un mercado público. Es malo para su reputación como comerciante justo. Resultó tener razón y casi equivocarse al mismo tiempo. Había unas 80 personas en el mercado. Una estructura flotante, varias barcazas y plataformas unidas con cables. Ruido, olor, apretujados. Se comerciaba todo. Conservas, ropa, medicina, herramientas, combustible. Precios monstruosos para los estándares del viejo mundo, normales para los de este. Yun-jae caminó despacio, observó, memorizó el trazado. Seguridad. 7 personas visibles. Aproximadamente el mismo número, probablemente no visible. Vio a Bomsok después de 20 minutos. Bajo, de unos 50 años, gafas con una lente rota. De pie, al borde de una plataforma, mirando el agua con la expresión de un hombre que hace esto constantemente. Un guardia a su lado. Uno, pero atento. Yun-jae se acercó. Se quedó junto a él. También miró el agua. «Interesante», dijo en voz baja. Bomsok lo miró. El guardia se tensó. «Solo observando», dijo Bomsok con cautela. «Observando exactamente qué». Una pausa. «La corriente». «Entendido». Yun-jae guardó silencio. He escuchado que los organismos alterados en el agua responden a señales químicas. ¿Es cierto? Un largo silencio. El guardia dio un paso. Yun-jae sintió el movimiento en su visión periférica. No se giró. «¿Quién es usted?», dijo Bomsok en voz baja. No asustado. Atento. «El hombre del almacenamiento», dijo Yun-jae igual de en voz baja. ¿Ha oído hablar de él?
Bomsok miró el agua. Lo he oído. Entonces entiende que no tengo necesidad de robarle nada, y que vine aquí solo y sin armas, lo que significa o una completa estupidez o una completa confianza. ¿Qué quiere? Hablar. No hoy. Aquí no es posible. Pero quiero que sepa, una conversación es posible. Yun-jae finalmente lo miró. Y que tiene una opción además de Pae. El guardia puso una mano en el hombro de Yun-jae. Suficiente. Circule. Yun-jae no resistió. Se giró despacio, con calma. Bomsok dijo a su espalda, muy en voz baja. Sabe que él escucha todo lo que pasa en este mercado. Lo sé, respondió Yun-jae igual de en voz baja sin girarse. Por eso exactamente no dije nada específico. Abandonó el mercado 10 minutos después. Nadie lo detuvo. Sistema contacto establecido. Clasificación. Operación de información. Nota. Pae sabe sobre el contacto. Probabilidad 85%. Reacción esperada. Aceleración del próximo ataque. Nuevo temporizador. Estimado 5 a 7 días. Yun-jae remó de vuelta a la barcaza y no pensó en Pae. Pensó en los rostros del mercado. Una mujer vendiendo su anillo de bodas por una lata de guiso, mirando hacia otro lado mientras regateaba para no ver cómo el anillo pasaba a manos de otro. Un hombre de unos 40 años, claramente un exoficinista, vendiendo gafas, las suyas propias, entornando los ojos sin ver bien, pero vendiéndolas. Un adolescente de unos 14 años, solo, sin adultos, ofreciendo servicios. Bucear en busca de objetos en edificios inundados. Precio por inmersión. Una ración. Estos no son villanos, son personas en un punto donde no les queda nada más que su cuerpo y su tiempo. Pae no creó este punto, lo creó el diluvio. Pae fue simplemente el primero en entender cómo sacar provecho de él. La diferencia entre Pae y yo no es que yo sea bueno y él sea malo. La diferencia es que yo quiero que este punto deje de existir, y él quiere que dure para siempre. Día 57. El día 57 3 personas vinieron a la barcaza de Yun-jae, no de parte de Pae, de otra base, el tejado de un pequeño centro comercial 2 kilómetros al norte. Unas 40 personas, armamento débil, suministros escaseando. Los llamaban por el nombre de su base. Los norteños, su líder, una mujer llamada Kwon Mi-hyang, exdirectora de colegio, 52 años. 2 guardias detrás de ella, jóvenes, nerviosos. Yun-jae los recibió solo en la cabina del timón. Jae-jin estaba fuera junto a la puerta. Kwon Mi-hyang se sentó frente a él. Espalda recta, manos sobre las rodillas. Lo miró de la manera en que se mira a alguien en quien no confías del todo, pero no tienes otra opción. «¿Es usted el de la comida que no se acaba?», dijo. «Sí. Pae nos ofreció una alianza hace 3 días. Términos: 25% de los suministros mensualmente, 3 de nuestros hombres trabajan para él. Él proporciona protección». «Usted rechazó», dijo Yun-jae. Ella levantó ligeramente una ceja. «¿Cómo lo sabe? Porque de lo contrario no habría venido a mí». Una pausa. «¿Por qué rechazó?». Kwon Mi-hyang lo miró durante varios segundos. «Porque 3 de nuestros hombres» era una formulación. Él nombró a los hombres específicos él mismo. Un profesor de educación física, un ex policía y un chico de 17 años. Su voz se mantuvo uniforme. El profesor de educación física sabe manejar el motor de un bote. El policía sabe disparar. El chico es el hijo del policía. Esto no es un contrato de trabajo, son rehenes. «Entendido». Yun-jae asintió. «¿Qué quiere de mí? Una alianza. Real. Sin porcentajes, sin rehenes. ¿A cambio de qué?». Colocó una hoja de papel doblada sobre la mesa. Un mapa de las corrientes submarinas en nuestro sector. Mi profesor de educación física es un ex instructor de buceo. En las últimas 3 semanas ha buceado 21 veces. Lo registró todo. Kwon Mi-hyang lo miró con firmeza. Los mutantes se mueven siguiendo las corrientes. Si conoces las rutas, puedes predecir su aparición con media hora de antelación. ¿Y luego? Luego depende de ella. Yun-jae tomó la hoja. La desplegó.
El mapa era detallado, muy detallado. 21 inmersiones para esto. Bajo el agua, donde están los mutantes, para un mapa que trajo para negociar. Este instructor de buceo, dijo Yun-Jae, ¿está vivo? Sí. ¿Entiende que buceaba en territorio de mutantes? Lo entiende. La primera vez algo cambió en su voz. Es el padre de 4 niños, 2 suyos, 2 adoptados. Sus padres murieron en la primera semana. Bucea porque sus hijos comen lo que él sube del fondo. Silencio. Hae-jin cambió el peso en la puerta. Términos de la alianza, dijo Yun-Jae. Sus suministros son suyos. No tomo ningún porcentaje. A cambio, información en tiempo real. ¿Qué está pasando en su sector? ¿Qué bases se han acercado a ustedes? ¿Qué está haciendo PAE en el norte? Eso no es un intercambio equitativo, dijo Kwon Mi-Hyang. Información contra comida. Usted obtiene más. Usted obtiene protección, dijo Yun-Jae. Cuando PAE vuelva, viene a por mí, no a por ustedes, porque soy el objetivo prioritario. Eso también vale algo. Ella pensó. Una condición más, dijo. Le escucho. Si sus suministros se agotan, nos lo dice primero. No cuando se acaben, antes, para que podamos prepararnos. Yun-Jae la miró. No cree del todo en el almacenamiento. Cree que tengo una reserva secreta que algún día se vaciará. Todavía no ha entendido cómo funciona esto. O lo ha entendido, pero no puede permitirse creerlo. Porque si cree y resulta que se equivoca, sus 40 personas morirán. Es una precaución honesta. De acuerdo, dijo Yun-Jae. Sistema alianza formada. Base norteños. 40 personas. Mapa de corrientes recibido. Clasificación recurso estratégico. Almacenamiento ampliado. 28 metros cúbicos a 31 metros cúbicos. Estado de la red. 2 bases aliadas. Nota. PAE sabrá del encuentro en 24 horas. Su temporizador se ha acelerado. Después de que Kwon Mi-Hyang se fue, Hae-jin cerró la puerta y se giró. Le dijiste que PAE vendría a por nosotros, no a por ellos. Sí. ¿Es verdad? Probablemente. Probablemente, repitió Hae-jin sin expresión. ¿Y si viene a por ella mientras viene hacia nosotros? Entonces vamos a ayudarla. Con 31 personas contra 120. Con 31 personas, un almacenamiento, un mapa de corrientes y mutantes que actualmente me consideran neutral. Hae-jin lo miró durante mucho tiempo. Yun-Jae, dijo al final, eres un hombre inteligente. Te lo concedo sin discusión. Pero a veces dices cosas que suenan como un plan, pero en realidad suenan como espero que tengamos suerte. La diferencia es que sé exactamente en qué esperar, respondió Yun-Jae. Eso ya no es solo suerte. Hae-jin se frotó la cara. ¿Alguna vez me explicarás debidamente lo que está pasando? Cuando haya tiempo. Cuando haya tiempo, Hae-jin abrió la puerta. Bien, voy a revisar el motor. Yun-Jae se quedó solo. Volvió a desplegar el mapa de corrientes. Los mutantes se mueven siguiendo las corrientes. Rutas predecibles. Ventanas de actividad. Si PAE los controla con señales químicas, lo hace a través del agua. Libera la sustancia aguas arriba y se dispersa. Así que si se intercepta la corriente entre la base de PAE y el punto de aparición de los mutantes, se puede bloquear la señal. O sustituirla. Escribió en su cuaderno. Bombsock. Necesitarlo vivo y hablando. 5 días como máximo. Lo subrayó. Día 60, 23:40. PAE no dio 5 días. Dio 3. Sistema alerta. Nivel. Crítico. Múltiples objetos. Dirección 1. Desde el norte. Botes. Mínimo 9 unidades. Aproximadamente 55 personas. Dirección 2. Desde el este. A pie por estructuras de puentes. Aproximadamente 30 personas. Dirección 3. Bajo el agua. Objetos biológicos tipo 1. Número. No menos de 14. Las 3 direcciones sincronizadas. Tiempo hasta el contacto. 8 minutos. 8 minutos. Yun-Jae leyó esto y entendió. PAE había hecho sus deberes. 3 direcciones simultáneamente. Esto no es improvisación. Esta es la respuesta a lo que ocurrió hace 5 días.
Había estudiado los puntos débiles, cerrado la posibilidad de retirada. Y los mutantes estaban con él. 14. Esto ya no es un pánico, es un ataque coordinado. Bombsock había tenido éxito, o casi. 8 minutos. Todo el mundo arriba, dijo Yun-Jae en el corredor oscuro. Su voz uniforme, alerta de combate, sin pánico. Los siguientes 3 minutos fueron caos que parecía caos, pero no lo era. No combatientes, niños, heridos, 2 ancianos, abajo, sellar. Combatientes a cubierta. Asignaciones de sector escritas de antemano. Cada uno conocía su lugar. Yun-Jae estaba de pie en la proa y miraba el agua. El mapa de corrientes estaba en su cabeza de memoria. Después de 3 horas de estudio, sabía de dónde vendrían los mutantes. La entrada noroeste del sector, luego por la calle inundada hasta la barcaza. Y sabía una cosa más que no le había dicho a nadie. 7 días atrás, después de esa noche con el pan, había comenzado un experimento. Cada noche a las 2 o 3 de la madrugada salía a la popa. Sacaba algo sencillo del almacenamiento. Pan, arroz cocido, una vez una manzana. Lo colocaba en la barandilla. Esperaba. La tercera noche. Una sombra bajo el agua. La misma u otra diferente, no lo sabía. Se detuvo. Esperó. Cuando Yun-Jae no se movió, lentamente tomó la manzana del borde de la barandilla y se fue. La quinta noche eran 2. La sexta, 4. No hablaban, no podían o no querían. Desconocido. Pero venían y se iban y no tocaban a las personas en la barcaza. No se lo había dicho a los demás. No porque lo ocultara, porque todavía no sabía qué era. No quería dar a la gente una esperanza que pudiera resultar un error. Esta noche averiguaría si había sido un error. Los botes de PAE aparecieron al norte 7 minutos y 40 segundos después de la alerta. Exactamente según el sistema. Yun-Jae no los miraba. Miraba el agua en el lado occidental, por donde se suponía que aparecerían los mutantes. Allí silencio. Una superficie plana. El reflejo de la luna. «No vienen», dijo Solmi en voz baja, apareciendo junto a él. «Todavía no. Los botes estarán al alcance en 2 minutos». «Lo sé, Yun-Jae». Su voz tensa, pero sin pánico. «Si los mutantes atacan junto con los botes, no aguantaremos». «Lo sé. Entonces, ¿qué estás haciendo?» «Esperando». Los botes de PAE se detuvieron a 50 metros. Esta vez sin negociación. Un megáfono, la misma voz del negociador. «Última oportunidad. So Yun-Jae. Entrega el almacenamiento. Todos viven». Yun-Jae guardó silencio. 10 segundos. 9. 8. Los mutantes no aparecieron por el oeste. Aparecieron bajo los botes de PAE. No un ataque. Simplemente salieron a la superficie. Los 14. Rodearon la flota de PAE en un anillo. Despacio. Silenciosamente. Ojos blancos sobre la superficie del agua. Mirando los botes. No la barcaza de Yun-Jae. Los botes. El silencio se convirtió en algo diferente. En los botes de PAE, movimiento, voces, alguien gritó. El megáfono enmudeció a mitad de frase. Yun-Jae observó. Eligieron un bando. O vinieron porque algunos de ellos habían estado aquí 6 noches seguidas y habían entendido la diferencia entre los que dan pan y los que lanzan explosivos al agua. No los controlo. Nunca los controlé. Simplemente no era su enemigo. A veces eso es suficiente. Sistema. Objetos biológicos tipo 1. Estado cambiado. Neutral a condicionalmente aliados. Nota. Este no es un estado permanente. Es una elección situacional. Razón de la elección. Desconocida para el sistema. El anfitrión lo sabe mejor. La flota de PAE no se retiró de inmediato. 2 minutos estuvieron quietos, sin moverse. La gente en los botes se quedó helada. Nadie disparó a los mutantes. La decisión correcta, la única posible. Luego el primer bote giró silenciosamente. Luego el segundo. El tercero. En 5 minutos la flota se dirigió al norte. Los soldados de a pie en el puente, al ver esto, también retrocedieron. Los mutantes los vieron alejarse.
Luego, igual de silenciosamente, se sumergieron en el agua. Nadie en la barcaza habló durante varios minutos. Uk-chan fue el primero. ¿Qué fue eso? El resultado de 6 noches y unas cuantas manzanas, dijo Yun-jae. Uk-chan lo miró. Los estabas alimentando. Por la noche. En secreto. Sí. Podías habérnoslo dicho. Podía. No lo hice porque no sabía si funcionaría. Si no hubiera funcionado, solo habrían tenido miedo de algo extra. Un largo silencio. Jae-jin dijo en voz baja. Se fueron porque los alimentaste con manzanas. No por eso, corrigió Yun-jae. Se fueron porque durante 6 noches nunca les causé daño. La comida fue simplemente una manera de estar presente cerca sin representar una amenaza. Una pausa. La gente de Pae estaba volando el agua, matándolos por el oro del fondo. La diferencia era obvia incluso para ellos. «Son inteligentes», dijo Solmi. «No como pregunta. Suficiente para recordar quién hizo qué». Kwon Mi-yang, líder de los norteños, apareció en la barandilla de su bote. Su base lo había visto todo también. Miró a Yun-jae durante mucho tiempo. Luego dijo, «Usted dijo que Pae vendría a por usted, no a por nosotros. No dijo que tenía mutantes de su lado». «No tengo mutantes de mi lado. Tengo la ausencia de guerra con ellos». ¿La diferencia? Un aliado sigue órdenes. Ellos vinieron por su cuenta. Yun-jae miró el agua donde ya no quedaba nada. «No los controlo. Simplemente no soy su enemigo. Eso es lo único que tengo». Kwon Mi-yang estuvo en silencio durante mucho tiempo. «Otra base quiere una alianza con usted», dijo al final. «Los orientales. 45 personas. Me enviaron como intermediaria. Me negué durante 3 días. Y ahora he visto lo que he visto». Lo miró. «Mañana por la mañana. Vendrán ellos mismos». Sistema. Evento de la noche registrado. Clasificación. Punto de inflexión. Almacenamiento ampliado. 31 metros cúbicos a 38 metros cúbicos. Red. 3 bases aliadas. Aproximadamente 125 personas bajo protección indirecta. Nuevo estado. Nodo de red. Descripción. El anfitrión se ha convertido en el punto alrededor del cual se está formando una estructura de poder alternativa. Advertencia. El arconte Pae ya no subestimará la amenaza. Su próximo movimiento será de diferente naturaleza. No militar. Esa noche, Yun-jae estaba sentado solo en la proa. Quieto. Agua a su alrededor inmóvil. Oscura. Pensaba en aquella mutante con esmalte de uñas rosa. En cómo había tomado el pan y se había ido. En cómo esta noche 14 criaturas se habían interpuesto entre su barcaza y la flota de Pae. No porque él lo hubiera ordenado, sino porque lo recordaban. La memoria no es instinto. El instinto no elige bandos. Eligieron. Eso significa que algo seguía quedando dentro. Cuaderno. Nueva entrada. Día 60. Pae se retiró. Primera vez de verdad. 3 bases en la red. 125 personas. Los mutantes no son enemigos. Por ahora. Pero esto es frágil. Bombsok sigue con Pae. Si Pae entiende lo que estoy construyendo, usará a Bombsok contra mí. Señales químicas. Reprogramará a los mutantes. Perderé la única ventaja que tengo. Bombsok. 3 días. Cerró el cuaderno. Más allá del horizonte. Oscuridad. Agua hasta el borde del mundo. En algún lugar abajo, en el fondo, yacía el viejo Seúl. Oficinas, cafés, intersecciones, los apartamentos de alguien con fotografías en las neveras. Yun-jae miró hacia donde no podía verse. 80 días más. Hasta que el agua empiece a retroceder. Hasta que comience la próxima guerra por tierra seca. Hay que estar listo antes de entonces. Día 61. Mañana. La advertencia del sistema resultó correcta. El próximo movimiento de Pae resultó no ser militar. Resultó ser económico. A las 8 de la mañana, un pequeño bote se acercó a la barcaza de Yun-jae. Una persona. Nam Gi-cheol, el negociador. Sin guardias. Manos visibles. Una bandera blanca. Literalmente,
un trozo de sábana en un palo. Jun Jae lo recibió a solas en la cabina del timón. Hae-jin estaba fuera junto a la puerta. Gi Cheol se sentó. Parecía diferente de la última vez, no compuesto, sino cansado. Como un hombre sacado del sueño en medio de la noche y al que se le ha dicho que haga algo que no quiere hacer. El arconte Pae propone la paz, dijo. Le escucho, sin términos de captura, sin porcentajes. Neutralidad limpia. Gi Cheol colocó una hoja de papel sobre la mesa. Por escrito, confirma. Jun Jae miró la hoja. No la tomó. ¿A cambio de qué? Por una cosa. Gi Cheol lo miró directamente. Deja de expandir la red. Los norteños, los orientales. Bien, ya son tuyos, pero no más lejos. Ninguna nueva base se une a ti. Jun Jae guardó silencio. Es una oferta honesta, dijo Gi Cheol. Obtienes paz. Tu gente vive sin ser molestada, sin ataques. Entiendes que me estás pidiendo que pare, dijo Jun Jae. Que fije la posición actual. Mientras Pae continúa creciendo, no crecerá en tu dirección. ¿En mi dirección? No. ¿En otras? Sí. Jun Jae finalmente tomó la hoja. La leyó. La volvió a dejar. Cada base que absorbe mientras yo estoy sentado bajo un acuerdo de neutralidad son personas que pierden su elección, que se convierten en su recurso. Esa no es tu guerra, dijo Gi Cheol en voz baja. ¿De quién es entonces? Silencio. Gi Cheol sí, dijo Jun Jae. Quiero hacerle una pregunta. Personal. Gi Cheol lo miró con cautela. Antes del diluvio, ¿qué era usted? Una pausa. Consultor financiero, dijo Gi Cheol. ¿Buen trabajo? ¿Normal? ¿Familia? Una larga pausa. Tenía una esposa, un hijo, 8 años. ¿Están vivos? Gi Cheol miró la mesa. ¿La esposa? Sí, en la base de Pae. El hijo no terminó. Jun Jae lo miró. Ahí está. Por eso está aquí. No porque crea en Pae, porque su esposa vive en su base, y mientras Gi Cheol sea útil a Pae, ella está a salvo. Este no es un negociador. Es un rehén conduciendo negociaciones. ¿Entendido?, dijo Jun Jae en voz baja. ¿Qué entiende? Gi Cheol levantó la mirada. Con brusquedad, casi agresivamente. ¿Que usted no quiere estar aquí? Un largo silencio. Dígale a Pae, dijo Jun Jae, que acepto las negociaciones, pero no en sus términos, en los míos. Un encuentro personal, él y yo, un punto neutral, sin armas. Si quiere paz, que venga él mismo. Gi Cheol lo miró. No vendrá. Entonces la respuesta es no. Una pausa. ¿Entiende lo que hará cuando le lleve esta respuesta? Sí, dijo Jun Jae. Empezará a preparar el próximo ataque. Se levantó. Pero llevará tiempo. Y el tiempo es todo lo que necesito ahora mismo. Gi Cheol recogió la hoja de la mesa. Se la guardó en el bolsillo. Se levantó. Se detuvo en la puerta. Su esposa dijo sin darse la vuelta. Se llama So Eun-ji, 40 años. Trabaja para él como médico. Jun Jae no se movió. No estoy pidiendo nada, continuó Gi Cheol con calma. Solo, si alguna vez hay una oportunidad, ella no es culpable de nada. Lo recordaré, dijo Jun Jae. Gi Cheol se fue. Sistema información recibida. So Eun-ji, médico. Base de Pae. Clasificación. Aliado potencial en campo enemigo. Nota. Nam Gi Cheol proporcionó información voluntariamente, sin ser preguntado. Esto es, o sinceridad, o una trampa. Recomendación. Tener en cuenta. No actuar de inmediato. Hae-jin entró un minuto después de que el bote de Gi Cheol hubiera desaparecido de la vista. Lo escuché, dijo brevemente. Lo sé. ¿Rechazaste? Sí. Pae vendrá de nuevo. Sí, pero no hoy ni mañana. Necesita reestructurar su estrategia. Jun Jae miró el agua. Tenemos unos 3 días, quizás 4. ¿Para qué? Para Bomsok. Hae-jin se sentó en una caja junto a la pared. Vas a sacar a un hombre de una base custodiada por 120 personas armadas, en 3 días. Sin asalto directo. Sí. ¿Cómo? Jun Jae se giró. ¿Tienes el motor del bote en el que estabas trabajando el día antes de ayer? ¿Sí? ¿Puedes hacerlo silencioso?
Jae-jin entornó los ojos, casi silencioso. Si sustituyo dos componentes, 4 horas de trabajo. Entonces, empieza hoy. Día 62. Detalles del plan. Jun-jae explicó solo a Solmi y a Jae-jin. A Uk-chan, parcialmente. A los demás, nada. No porque no confiara en ellos, porque cuantas menos personas conozcan los detalles, menor es la probabilidad de una filtración. En la base había 31 personas. Entre ellas, no había traidores, pero había personas que hablaban en sueños, que se ponían nerviosas y decían demasiado, que en un momento crítico podían tomar la decisión equivocada por miedo. Eso no era una debilidad, eran personas. 3 movimientos, dijo Jun-jae, extendiendo el mapa sobre la mesa. Primero, información. Segundo, contacto. Tercero, salida. Solmi miró el mapa. ¿Conoces el trazado de la base de PAE por dentro? No. Tú sí. Levantó los ojos. Estuve allí 3 semanas. No en todas partes. ¿Dónde tienen a Bomsok? Una larga pausa. Estaba pensando. Cuando me fui estaba trabajando en el bloque 3. Es el antiguo centro comercial. 3er piso. Sin agua. Está por encima del nivel del agua. Guardias. Se mordió el labio. Una persona permanentemente. 2 más en la entrada del bloque. 3 guardias. Mínimo. Pueden añadir más por la noche. ¿Cuándo afloja PAE con los guardias? A la 1, 2 de la madrugada. Hay cambio de turno. Hay una ventana de unos 10 a 15 minutos cuando el puesto de Bomsok tiene un guardia en lugar de 3. Jun-jae asintió. Movimiento 1. Señaló en el mapa. El bote silencioso se acerca al lado norte de la base de PAE a medianoche. Una persona, yo. Los demás se quedan a 200 metros. No, dijo Solmi de inmediato. ¿Por qué no? Porque tú no conoces la base por dentro, y yo sí. Lo miró directamente. Voy contigo. Eres una exresidente de esa base. Si te reconocen, si me ven, me llevarán viva para PAE. Si te ven a ti, te matarán de inmediato. Eso significa que tendré más cuidado. Jun-jae la miró. La lógica era irrefutable, sin argumento. De acuerdo, dijo. Jae-jin levantó la mano. Me gustaría señalar que esto está loco. Anotado, dijo Jun-jae. Continuamos. Día 63, 0:47 de madrugada. La base de PAE de noche tenía un aspecto diferente al del día. De día, el mercado, movimiento, voces, la ilusión de normalidad. De noche, lo que realmente era. Luces de centinela, hombres armados en los puestos, silencio en el que se oye cada chapoteo de agua. El bote tocó el lado norte sin hacer ruido. Jae-jin había hecho un buen trabajo con el motor. Jun-jae y Solmi salieron a la plataforma. Pies mojados. Frío. Solmi señaló la dirección. 2 dedos a la derecha, luego adelante. Y se movieron. La oscuridad era su aliada. Solmi sabía dónde estaban los puestos y los guió por rutas secundarias, por los pasillos técnicos entre bloques construidos apresuradamente y no siempre iluminados. Un guardia. Se tumbaron. Esperaron. Pasó. Segundo puesto. Un rodeo por un edificio adyacente, 5 minutos extra. Bloque 3. 3er piso. Puesto junto a Bomsok. Una persona, como Solmi había prometido. Joven, de unos 20 años, sentado en una caja junto a la puerta mirando su teléfono. La pantalla brillaba en la oscuridad. Un teléfono. ¿De dónde sacó señal? PAE tiene un generador y un repetidor satelital, susurró Solmi, leyendo la pregunta. Internet para su gente. Por supuesto. Jun-jae pensó un segundo. Luego sacó del bolsillo algo que había traído específicamente. Un pequeño termo de té caliente. Del almacenamiento. Caliente como si acabara de prepararse. Solmi lo miró con una expresión que decía, ¿qué estás haciendo? Jun-jae salió de la sombra. El guardia levantó la cabeza. Su mano se movió bruscamente hacia su arma. Tranquilo, dijo Jun-jae en voz baja. Té. De parte de Gi-cheol-si. Dijo que lo entregara al turno de noche. El guardia lo miró, luego al termo. Gi-cheol, un nombre familiar. Autoridad.
el negociador de Pae. Gicheolsi no dijo... Se olvida de decir las cosas con antelación. Yun-jae colocó el termo en el suelo junto a la caja. Lo dejo aquí. Tómalo si quieres. Se giró. Dio un paso. Espera, dijo el guardia. No agresivamente, desconcertado. Yun-jae se detuvo. ¿Quién eres? Nuevo, dijo Yun-jae. Llegué antes de ayer con el grupo del norte. ¿Todavía no has conocido a todos? Una pausa. No te he visto antes. Ya me verás. Yun-jae asintió hacia la puerta. ¿Bom-sok-si está despierto? Normalmente se queda hasta las 2. Entonces entraré. Pidió que le trajeran materiales. El guardia vaciló. 5 segundos. 10. Era joven. Turno de noche. Una persona desconocida con un termo y un tono seguro. Gicheol. Un nombre con autoridad. La lógica decía detente. El cansancio y el aburrimiento decían déjalo pasar. No mucho tiempo, dijo el guardia al final. Yun-jae abrió la puerta. Bom-sok estaba sentado en una mesa improvisada, una hoja de madera contrachapada sobre cajas, y escribía a la luz de una pequeña lámpara. A su alrededor había notas, diagramas, varios tarros de cristal con agua de distintos colores. Levantó la cabeza. Vio a Yun-jae. Una pausa. ¿Usted? Dijo en voz baja. Yo. ¿Cómo entró aquí? No importa. Yun-jae cerró la puerta. Tenemos unos 7 minutos antes del cambio de turno. Quiero hablar. Bom-sok lo miró. Luego a las notas que tenía delante. Luego de nuevo a Yun-jae. ¿Vino solo? No. Pero los demás están fuera. ¿Y quiere sacarme de aquí? Quiero preguntar primero. Yun-jae se acercó. Se sentó en una caja frente a él. ¿Trabaja para Pae voluntariamente? Un largo silencio. Bom-sok miró los tarros de agua. Me encontró el día 25. Llevaba 3 días sin comer. Tenía una hija. ¿Su hija está aquí? Sí, en la base. Habló con calma, como se habla de algo sobre lo que hace mucho que dejó de deliberar. Está a salvo mientras yo trabajo. ¿Cuántos años tiene? 11. Yun-jae lo miró. Otro Gicheol. Forma diferente. Misma esencia. Una persona retenida no por cadenas, sino por amor a alguien. Pae lo entendió. Por eso exactamente es estable. No está construyendo un ejército de villanos. Está construyendo un ejército de personas ordinarias que tienen algo que perder. Señales químicas, dijo Yun-jae. ¿Le ha enseñado a controlar a los mutantes? Bom-sok lo miró durante mucho tiempo, valorándolo. ¿Cómo sabe lo de las señales? Lo adiviné. Yun-jae asintió hacia los tarros. Muestras de agua de distintos lugares. Busca la concentración de una sustancia en relación con la posición. Eso no es observación simple. Es desarrollar un mapa de dispersión. Bom-sok estuvo en silencio durante varios segundos. ¿Es usted biólogo? No. Solo miro con atención. ¿Sí? Dijo Bom-sok al final. Encontré el mecanismo. Moléculas similares a feromonas en el agua. Se liberan cuando los organismos alterados están bajo estrés y se perciben como una señal de advertencia o una llamada de reagrupamiento. Si se sintetiza una molécula imitadora y se libera en el agua aguas arriba, se mueven hacia la señal o se alejan de ella, dependiendo de la concentración. Baja, atracción. Alta, repulsión. ¿Pae ya lo usa? Una versión básica. Repulsión de sus botes. Eso no es complicado. Bom-sok miró sus notas. La atracción es más compleja. Dirección específica de un ataque. Todavía no he terminado eso. ¿Cuánto tiempo necesita para terminar? Bom-sok levantó los ojos. ¿Por qué pregunta? Porque si termina, Pae podrá dirigir mutantes contra cualquier objetivo, incluyendo mi base y las bases que protejo. Y quiere que no termine. No, dijo Yun-jae. Quiero que lo termine para mí. Silencio. Bom-sok lo miró durante mucho tiempo, atentamente, como se mira una ecuación con incógnitas. Me ofrece lo mismo que Pae ofreció. Trabajo a cambio de protección. Número. Yun-jae sacudió la cabeza. Pae ofrece protección a cambio de trabajo, mientras usted sea necesario. Cuando termine el desarrollo, su valor baja.
¿Qué le pasa entonces? Una pausa. Le ofrezco algo diferente, continuó Yun-jae. Usted y su hija, en mi base. Comida, protección. Permanentemente, no condicionalmente. Su trabajo es su elección. Si quiere continuar la investigación, continúe. Si no quiere, no tiene por qué. La única condición, lo que sabe sobre las señales, no lo usa contra mi gente ni mis aliados. Un largo silencio. ¿Por qué debería confiar en usted? No debería. Yun-jae se levantó. Pero vine aquí solo, sin armas, al territorio de Pae. Solo para hablar. No es el comportamiento de alguien que necesita otra herramienta. Bom-sok lo miró. Mi hija, dijo al final. Está durmiendo en el bloque 4, segundo piso, la habitación al final del pasillo. Si ella no viene, yo no vengo. Solmi conoce la base, dijo Yun-jae. La recogeremos de camino. Bom-sok se levantó. Miró sus notas. Necesito llevarme mis materiales. Una bolsa. Lo que no puede reemplazarse. Empezó a empacar rápida y cuidadosamente varios cuadernos, un tarro de cristal con una muestra, un pequeño recipiente. Sus manos no temblaban. Tomó su decisión antes de que yo entrara. Solo esperaba ver quién vendría primero. 7 minutos y 40 segundos. Eso fue lo que tardó todo. Desde el momento en que Yun-jae entró en la habitación hasta el momento en que salieron al lado norte de la base, los tres, Yun-jae, Solmi, Bom-sok con su bolsa y su hija, pequeña, 11 años, despertada del sueño y callada con la expresión de una niña que ya no encuentra nada sorprendente. El guardia del puesto estaba dormido. El termo de té estaba junto a él, abierto. No era un somnífero. Solo té caliente en una noche fría en un puesto aburrido. Solmi miró a Yun-jae. Él se encogió de hombros. El bote esperaba donde lo habían dejado. Se alejaron silenciosamente. Después de 200 metros, una señal. Jae-jin salió a su encuentro en un segundo bote. Vio a Bom-sok y a la niña. Miró a Yun-jae. «Dijiste que ibas a hablar», dijo. «Hablé», dijo Yun-jae, de manera convincente. Jae-jin lo miró otro segundo, luego a la niña. Estaba mirando el agua con una expresión seria. «¿Cómo te llamas?», preguntó Jae-jin. «Lee Hana», dijo ella. «¿Tienes hambre, Lee Hana?». Una pausa, luego un asentimiento, pequeño, apenas visible. Jae-jin sacó de su chaqueta un pan plano envuelto en papel. Caliente, directo del almacenamiento. Lo ofreció. La niña lo tomó. No empezó a comer de inmediato. Primero miró a su padre. Él asintió. Entonces empezó. Jae-jin la observó, luego miró a Yun-jae. «Bien», dijo en voz baja. «Vamos a casa». Sistema Operación Completa. Bom-sok Lee, biólogo. Integrado en la base. Lee Hana, 11 años. Integrada en la base. Clasificación, adquisición crítica. Almacenamiento ampliado, 38 metros cúbicos a 43 metros cúbicos. Nota. PAE descubrirá la desaparición en un promedio de 4 a 6 horas. Respuesta. Inmediata. Nuevo temporizador iniciado. En la base Bom-sok se sentó en una mesa y de inmediato pidió papel. Yun-jae se lo dio. Dijo que mi trabajo era mi elección, dijo Bom-sok sin levantar los ojos de sus notas. ¿Sí? Entonces, elijo continuar. Levantó los ojos. Porque lo que encontré no es solo un arma, es una manera de hablar con ellos. Yun-jae se detuvo. Hablar. Las señales moleculares son un lenguaje primitivo, básico, pero creo que es posible crear patrones más complejos. No solo ven o vete. Bom-sok miró sus notas. Algo más cercano a detente, ten cuidado, comida aquí. Hizo una pausa. Aquí estás seguro. Yun-jae se quedó de pie y lo miró. Aquí estás seguro. En un lenguaje químico. Para criaturas que una vez fueron humanas y todavía recuerdan algo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Yun-jae. No lo sé. ¿Una semana? ¿Un mes? Bom-sok se encogió de hombros. Depende de cuántas muestras de agua tenga y... vaciló. Y... necesito observarlos. En persona. De cerca. Una pausa. Dijo que vienen a su barcaza.
Venían, corrigió Yunjae. Varias noches, volverán. Si no les atacó, volverán. Volverán, admitió Yunjae. No afirmativamente, pensativamente. Bomsok lo miró. ¿Entiende que si esto funciona, el panorama completo cambia completamente? Pae los usa como ejército, pero usted podría usarlos como... No encontró la palabra de inmediato. Como una parte separada. No enemigos, no aliados. Una tercera fuerza. Lo entiendo. ¿Y no le da miedo eso? Yunjae pensó un segundo. Me dan miedo muchas cosas, dijo. Pero una tercera fuerza que no ataca a mi gente es mejor que el ejército de Pae que sí lo hace. Bomsok asintió. Volvió a mirar fijamente sus notas. Entonces necesito una buena lámpara y un lugar tranquilo junto al agua. Lo encontraremos. Día 64, 6:30. Pae descubrió la desaparición de Bomsok a las 5 de la mañana. El sistema registró actividad en su base. Movimientos de botes, luces, voces que llegaban a través del agua. Yunjae observó esto desde la popa en el gris crepúsculo previo al amanecer. Hana dormía dentro. Bomsok no había ido a dormir. Estuvo sentado sobre sus notas toda la noche hasta la mañana. Solmi apareció junto a él con 2 tazas. Silenciosamente le pasó una. «Está furioso», dijo, refiriéndose a Pae. Sí, Bomsok era su principal ventaja. Tomó un sorbo. Ahora esa ventaja ha desaparecido. Al contrario, ahora la tenemos nosotros. Hasta que Bomsok termine el desarrollo, no tenemos nada concreto. Solo un biólogo con notas y tarros de agua. Pero Pae no sabe eso. No. Así que actuará por miedo, no por una evaluación realista. Solmi miró hacia el horizonte. Eso es peor. La gente hace cosas estúpidas por miedo. O cosas muy inteligentes muy rápidamente, dijo Yunjae. Estuvieron en silencio. Gicheol vendrá hoy, dijo Yunjae. ¿Más negociaciones? No. Sostuvo la taza con ambas manos. No vendrá como negociador. Vendrá a decir algo personal. ¿Cómo lo sabes? Me dijo el nombre de su esposa. Voluntariamente. No fue un accidente. Solmi lo miró. ¿Crees que quiere dejar a Pae? Creo que ya se fue. Por dentro, solo necesita una razón. ¿Y la esposa? So Eunji, la médico. Yunjae dejó su taza en la barandilla. Si ella quiere irse, necesita una oportunidad. Si no quiere, es su elección. Pae no va a dejar ir a una médico. No. Una pausa. Pero no vamos a pedir permiso. Solmi miró el agua. Ya estás pensando en la siguiente operación. Estoy pensando en las siguientes 6 simultáneamente. Y ninguna incluye descanso. Entonces, descansaremos después. ¿Cuándo? Yunjae miró el horizonte. Cielo gris, agua gris. En algún lugar allá fuera un límite entre ellos, invisible. Cuando el agua empiece a bajar, dijo. 80 días. Eso no es descanso, dijo Solmi. Después de eso comenzará la guerra por la tierra. Lo sé. Y aún así dices, descansaremos después. ¡Ayuda! Lo miró durante mucho tiempo, con una expresión que Yunjae no leyó de inmediato. No lástima, no simpatía. Algo más cercano al reconocimiento. El tipo de reconocimiento que surge cuando alguien ve una cualidad familiar en otra persona. «Hiciste esto en tu vida pasada», dijo. «Te dijiste a ti mismo después. Y lo seguiste aplazando. Sí. Y después, nunca llegó. No». Silencio. «Esta vez llegará», dijo. No con confianza. Simplemente como un hecho que había decidido tratar como un hecho. Solmi asintió. Tomó su taza vacía. «Entonces voy a despertar a Bomsok. Necesita comer. De lo contrario se desplomará sobre sus notas». Se fue. Yunjae se quedó solo. Detrás de la popa, agua. Más allá del agua, un Pae invisible, que ahora está moviendo piezas en un tablero y está enojado porque una de ellas fue tomada. Bajo el agua, Hana y 13 criaturas más que una vez fueron personas y todavía no han decidido quiénes quieren ser ahora. En la barcaza, 33 personas ahora. En el almacenamiento, 43 metros cúbicos de tiempo detenido. En el cuaderno, una lista que se alarga cada día.
Día 64. Bomsok. Asegurado. Gicheol. Esperar. So Eun-ji. Después. Pae. Preparándose. Hay que moverse primero. Mutantes. La confianza es frágil. No forzar. 3 bases en la red. Se necesita una cuarta al oeste. La corriente principal pasa por allí. Y lo más importante, lo que no sabía en mi vida pasada. Escribió el último punto y lo subrayó 3 veces. El diluvio no es natural. Alguien lo inició. ¿Por qué? Cerró el cuaderno. El sol se levantaba sobre el agua despacio, a regañadientes, como si tampoco quisiera mirar lo que se había convertido el mundo. 76 días hasta que el agua baje. Yun-jae se levantó y fue a ayudar a Jae-jin con el motor. Día 160. El agua comenzó a bajar un jueves. Nadie lo anunció. Ningún sistema dio una advertencia. Jae-jin simplemente salió a cubierta por la mañana, miró la marca en el palo, hacían marcas cada 3 días, y dijo, «Yun-jae, ¿qué?» «Mira». Yun-jae miró. La marca de 3 días atrás estaba por encima de la superficie del agua. Apenas. Unos 3 centímetros. Quizás 4. Estuvieron en silencio mirando esos 3 centímetros. Luego Jae-jin dijo, ¿es esto? Sí, dijo Yun-jae. Es esto. Al mediodía todos se habían reunido. No por orden. Simplemente salieron. 39 personas en cubierta. La base había crecido de 31 a 39 en los últimos 2 meses. Despacio. 1 a 1. 2 a 2. Bomsok y Hana. Gicheol vino por su cuenta el día 68, como Yun-jae había esperado. So Eun-ji vino con él, por su cuenta, sin ninguna persuasión, con una bolsa médica al hombro y la expresión de alguien que había tomado su decisión mucho antes de encontrar el valor para actuar en consecuencia. Kwon Mi-hyang vino de los norteños, alguien de los orientales detrás de ella. Todos miraban el agua. 3 centímetros. Eso no es casi nada. Pero no es nada. Hana estaba en la barandilla junto a su padre. Miraba abajo. ¿Habrá tierra ahí?, preguntó. La habrá, dijo Bomsok. ¿Cuándo? No pronto. Pero la habrá, pensó. ¿Y nuestra casa? Bomsok estuvo en silencio un segundo. No lo sé, dijo honestamente. Veremos qué queda. Hana asintió seriamente, como asienten los niños que han desaprendido cómo disgustarse por las cosas pequeñas. Yun-jae estaba apartado de todos. No porque no quisiera estar cerca, porque quería mirarlos desde fuera una vez, mientras hubiera un momento. 39 personas. Cada una historia que conocía o había aprendido por el camino. Cada una algo que habían perdido y algo que quedaba. Gicheol hablaba con Jae-jin de algo práctico. Se podía ver por sus caras. Probablemente del motor o de la ruta. Habían llegado a hablar así en las últimas semanas. De manera práctica, sin excesos, como personas que encontraron un idioma común a través del trabajo. So Eun-ji revisaba algo en su bolsa. Ordenada, concentrada. A veces levantaba la cabeza y miraba el agua con una expresión que Yun-jae no siempre podía leer. Algo entre alivio y agotamiento. Solmi estaba en la barandilla de estribor. Sola, mirando el horizonte. Yun-jae se acercó, se quedó junto a ella. Estuvieron en silencio. ¿Pensaste en este momento?, preguntó ella. Sí. ¿Cómo lo imaginaste?, pensó un segundo. No así. ¿Cómo entonces? No lo sé. Más alivio, quizás. Miró el horizonte. Y ahora es solo... tranquilo. ¿Lo tranquilo es malo? No, solo desconocido. Solmi sonrió ligeramente por la comisura de la boca, no del todo. Dijiste que descansarías cuando bajara el agua. Lo dije. ¿Y bien? Yun-jae la miró. Dale hasta la noche. Ella se rió, en voz baja, brevemente. Por primera vez en mucho tiempo, Yun-jae la escuchó reír de verdad. No como alguien que controla cada sonido. Sistema anfitrión. El nivel del agua ha bajado 3,4 centímetros en 14 horas. Pronóstico, descenso constante. Tiempo estimado hasta que aparezca la primera tierra, 18 a 22 días. Almacenamiento, 51 metros cúbicos. Suministros, suficientes para el registro actual durante 7 meses.
Red. 5 bases aliadas. Aproximadamente 280 personas bajo protección indirecta. Estado de los mutantes. Neutral. Último contacto hace 4 días. Sin incidentes. Estado de PAE. Desconocido. La base quedó en silencio hace 11 días. Estado de PAE. Desconocido. Yun-Jae llevaba 11 días leyendo eso y pensando en ello. Desde el momento en que los exploradores informaron de que la base de PAE se había vaciado. Los botes se habían ido. La gente se había ido. ¿A dónde? Nadie lo sabía. PAE no estaba muerto. Yun-Jae lo sentía, no a través del sistema, simplemente lo sentía. La gente así no desaparece. Se retira para volver desde una dirección diferente. Cuando el agua baje, comenzará la guerra por la tierra. PAE lo sabía. Se estaba preparando. Yun-Jae también lo sabía. Pero no hoy. No hoy. Por la noche, Jae-jin cocinó arroz. No del almacenamiento. De los suministros reunidos durante la última semana en los mercados de las bases aliadas. Arroz ordinario, cocinado sobre un fuego ordinario. Caliente, ligeramente pasado de sal, porque Jae-jin siempre echa demasiada sal. Comieron en cubierta. Todos juntos, apretados, incómodos. No había suficientes platos, los compartían de 2 en 2. Hana estaba sentada entre Bomsok y So Eun-ji y comía con su expresión seria habitual. Gicheol estaba sentado junto a su esposa y una vez, rápidamente, casi imperceptiblemente, le tomó la mano. Ella no la retiró. Kwon Mi-hyang hablaba con alguien de los orientales sobre dónde sería mejor asentarse cuando apareciera la tierra. Discutían en voz baja, de manera práctica. Ukchan contaba alguna historia. Yun-Jae no podía oír qué, pero varias personas a su alrededor se reían. Yun-Jae comió y lo observó todo. Sistema anfitrión. Se ha registrado una pausa extendida de inactividad. Es normal. Lo sé, dijo Yun-Jae en voz baja, casi sin sonido. Sistema. Una pregunta. Si no hubieras regresado, ¿cuál de ellos habría sobrevivido? Yun-Jae pensó. Jae-jin. No. Habría muerto el día 12. Solmi habría sobrevivido. Pero no así. Gicheol habría sobrevivido. Con PAE. Hasta el final. Bomsok habría sobrevivido. También con PAE. Hana con él. Ukchan. Kwon Mi-hyang. Los demás. No lo sé. No lo sé. Dijo. Sistema. Respuesta correcta. Nadie lo sabe. Esa es la diferencia entre la primera vida y la segunda. No que seas más inteligente o más fuerte, sino que no lo sabes y aún así eliges. Después de cenar, la gente se fue dispersando gradualmente. Jae-jin y Yun-Jae se quedaron. Estaban sentados en la popa, mirando el agua. Jae-jin sacó una pequeña petaca de algún sitio. Sobró de antes, dijo. La estaba guardando. ¿Para qué? Para algo así. Tomó un sorbo. Se la pasó a Yun-Jae. Yun-Jae la tomó. Bebió. Algo fuerte, barato, muy familiar. El olor de una vida ordinaria que ya no existe en su forma anterior. ¿Recuerdas cuando viniste a mi almacén? Dijo Jae-jin. Lo recuerdo. Pensé que estabas loco. Pago en efectivo por adelantado sin contrato por un rincón de un almacén. Se rió entre dientes. Me pasé 2 días pensando dónde esconder el dinero por si resultabas ser un estafador. ¿Tomaste el dinero? Por supuesto que lo tomé. 3 meses por adelantado son 3 meses por adelantado. Yun-Jae sonrió ligeramente. Me alegra haber venido a ti primero. Jae-jin lo miró. ¿Por qué primero? Porque habrías muerto el día 12. Yun-Jae miró el agua. Cediste tu lugar en el bote al hijo de un extraño. Un largo silencio. ¿Lo sabías? Sí. ¿Es verdad? ¿Realmente habría hecho eso? Yun-Jae lo miró. Sí. Jae-jin estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo en voz baja. Bueno, así que no habría sido una manera tan mala de morir. No, admitió Yun-Jae. No mala. Pero mejor vivo. Jae-jin recuperó la petaca. Tomó otro sorbo. Mi hermana, dijo. Kwon Mi-hyang dice que Suwon no está completamente inundada. La parte norte es más alta.
Yunjae miró al frente. Cuando aparezca la Tierra, vamos allí primero. Hae-jin no respondió de inmediato. Puede que esté muerta. Puede. O viva, o viva. Silencio. De acuerdo, dijo Hae-jin. Esa noche, cuando todos dormían, Yunjae abrió su cuaderno. Páginas escritas hasta la última línea. 2 meses de decisiones, nombres, rutas, preguntas, algunas con respuestas, otras sin ellas. La última página estaba casi en blanco. Escribió: Día 160. El agua baja. 3 centímetros. Todos vivos. Pae desapareció. Esto no es el final. El diluvio no es natural. Todavía no sé quién ni por qué. Hay que averiguarlo. La Tierra aparecerá en 3 semanas. Después de eso, todo vuelve a empezar. Se detuvo. Luego añadió una última línea. No como un punto en un plan. Solo porque Hae-jin echó demasiada sal al arroz. Estuvo bueno. Cerró el cuaderno. Más allá del casco. Agua oscura. Silenciosa. En algún lugar debajo. Una ciudad inundada. Los apartamentos de otros. Las cosas de otros. Las vidas de otros. Detenidas en un solo día. En algún lugar allí. Una rosa sobre una mesa en un apartamento ahora en el fondo. Esmalte de uñas rosa en los dedos de alguien que se convirtió en otra cosa, pero todavía recuerda. En algún lugar allí, Pae, vivo, preparándose. Y 3 centímetros hasta una orilla que todavía no ha aparecido, pero que ya está en algún lugar bajo el agua, sólida y paciente. Yunjae se tumbó boca arriba en la cubierta y miró el cielo. Estrellas. Por primera vez en 160 días, el cielo estaba despejado, sin nubes, sin lluvia, sin esa neblina blanquecina que había colgado sobre sus cabezas desde el primer día del diluvio. Solo estrellas. Las miró durante mucho tiempo. Luego cerró los ojos. Mañana de nuevo, pero primero, dormir. En algún lugar al norte, en un lugar que no aparece en ninguno de los mapas de las bases aliadas, en la oscuridad un hombre estaba de pie al borde del agua y miraba el horizonte. El agua bajaba. Podía sentirlo. Bien, dijo en voz baja. Es el momento.